Buenas tardes, un gusto estar con ustedes en una fría pero hermosa Lima, como siempre. Muchas gracias por tu presentación, Liliana. Creo que vamos a conectar muchas de las ideas que has planteado, porque como se dan cuenta tenemos muchísimos retos. La idea un poco en esta franja es ver cómo podemos afrontar esos retos juntos. Entonces, la idea es conversar sobre las analíticas de aprendizaje para la mejora. Como decía Fernando, soy Andrés Guerrero, ese es mi correo electrónico, lo voy a dejar igual al final para que luego podamos mantener comunicación, así sea virtual. Bueno, Liliana planteaba muchos retos. Yo apunté aquí 3 ideas, muy al estilo de Fernando, que es muy juicioso con las notas. Acceso, uso y apropiación. Entonces, tenemos acceso a información que nos propone el ministerio con una analítica importante de esos datos para ver dónde podríamos focalizar el trabajo, que es, digamos, un buen primer paso o un paso que es necesario. Y es, si no tenemos datos de calidad constante, porque digamos que las evaluaciones que hace el ministerio llegan en un momento específico del año para una planificación un poco más a largo plazo, pero necesitamos información con una perspectiva tal vez un poco más constante, que es el foco que voy a tener en mi presentación. Entonces, si no tenemos datos de calidad, luego no podemos llevar a cabo 2 acciones, que son esas decisiones o esos planes estratégicos basados en esas evidencias o basados en esos datos para luego generar esta que es la intervención, que un poco era lo que nos planteaba Liliana. Tenemos muy buena información, pero luego, ¿cómo generamos esas acciones para poder ayudar a los estudiantes que necesitan un apoyo para lograr alcanzar esos objetivos de aprendizaje que se han planteado? Entonces, aquí la idea sería plantear ese término, que es un poco la discusión que vamos a llevar a cabo, que es la inteligencia tecnológica. Entonces, Liliana planteaba o traía una idea de Cristóbal Cobo, que es, pensamos que el uso de la tecnología durante el COVID nos iba a permitir tener tal vez un escenario un poco más constante y mucho más cercano a la implementación, al uso de esas herramientas tecnológicas. Pero luego, cuando empezamos a regresar a la nueva normalidad, vemos que no necesariamente fue así. Y vimos el uso de la tecnología durante el COVID como un objetivo. Nuestro objetivo fue utilizar las herramientas y apropiar las herramientas para lograr resolver una situación de urgencia que teníamos todos. Aquí el planteamiento es un poco diferente y es utilizar la tecnología no como un objetivo, o sea, el uso de la tecnología, el uso de la tecnología no es nuestra finalidad, sino el uso de la tecnología es el medio para obtener datos que nos permitan de manera constante orientar los procesos nuestros estratégicos en los colegios, ¿vale? Es decir, un poco lo que hace el ministerio a nivel anual, de una manera un poco más constante, con herramientas tecnológicas que nos permitan tener esa información de calidad para ir orientando procesos. Entonces, les quiero hablar a partir del caso real de un colegio. Entonces, este es un colegio real, pero hemos cambiado el nombre de los estudiantes para que tengamos un ejemplo de cómo pudiésemos utilizar la información a la cual tenemos acceso. Es decir, que lo primero que quiero contarles es que estas son herramientas a las cuales ya ustedes tienen acceso. Ustedes tienen a disposición, que era un poco lo que planteaba Liliana. Tenemos acceso, ahora tenemos 2 tareas, que es hacia donde voy en la presentación, que es el uso y luego la apropiación, ¿vale? Entonces, ese es un colegio que tiene esas características, un colegio privado, más o menos 1.200 estudiantes, usuario de compartir, que trabaja con lenguaje, matemáticas, ciencias y sociales, ¿vale? Entonces, ese es un colegio que se caracteriza porque utiliza información para analizar los datos de los procesos de aprendizaje de los estudiantes y luego generar planes de acción para mejorar. Entonces, este es un ejemplo de una estrategia de cómo trabajan en esta escuela estos procesos. Primero utilizan una herramienta que se llama Pleno, reitero, a la cual ustedes tienen acceso. El concepto de Pleno es evaluación para el aprendizaje o como parte del proceso.
porque a veces pensamos en la evaluación como el culmen, como la finalización y como el objetivo, y digamos que ahí estamos desaprovechando una herramienta que nos permitiría tener esa información de manera constante. Pleno tiene una batería de evaluaciones para todas las áreas, de manera diseñada de una manera que es diagnóstico, evaluaciones de progreso y evaluación de salida, que a lo largo del ciclo académico nos permite tener esta información constante de cómo están los estudiantes. Pero adicionalmente a esto, también tenemos la posibilidad de que nuestros maestros diseñen sus propias evaluaciones para articularlas con las que son estandarizadas y que ya están allí y podamos cruzar esa información y entender cómo va el proceso de los estudiantes. Entonces, ¿cuál es el mapa de uso de Pleno en este colegio? Planificar un diagnóstico para tener un punto de partida de cómo están nuestros estudiantes en las diferentes áreas. Luego analizamos la información para ver en dónde estamos fuertes y en dónde no. Luego generamos un plan personalizado para cada estudiante. Entonces les voy a contar ahora un poco con un ejemplo cuáles son los elementos que se utilizan para fortalecer aquellas competencias, aquellos saberes donde los estudiantes tienen alguna oportunidad de mejora, de fortalecimiento. Y luego, ¿qué hace el cole? Implementa el plan, trabajan los estudiantes, refuerzan, para luego generar una nueva evaluación que nos permita determinar si se ha dado ese avance, que es exactamente lo que planteaba Liliana. Si yo tengo una situación identificada donde tengo estudiantes que están agrupados en diferentes niveles, seguramente los diferentes tipos de estudiantes van a necesitar un refuerzo que sea diferenciado, que es precisamente de lo que hablamos en el punto 4. En el 5, reitero, evaluamos nuevamente y volvemos a generar un nuevo plan de personalización para ir fortaleciendo todos los aspectos. ¿Por qué he puesto algunos puntos en rojo? Porque resulta que los puntos que están en rojo los podemos apoyar nosotros, es decir, tienen ustedes a disposición la herramienta, esos puntos en rojo los va a apoyar el coach académico que ustedes tienen trabajando con ustedes en el día a día. Sé que están comiendo, pero levanten la mano si ustedes conocen a su coach académico. Levanten la mano los que conocen a su coach. Vale, algunas manos levantadas. Yo diría más o menos que a ojímetro el 50% de ustedes. El otro 50% la invitación es ábranle la puerta a su coach académico. Trabajen de la mano con ellos y con ellas, porque en realidad el aprovechamiento de herramientas como Pleno, como ustedes lo acaban de ver, lo pueden hacer con ellos y pueden ayudarles a planificar las evaluaciones, a hacer los ejercicios de analítica y ayudarles a planificar con los maestros esos planes, esas jornadas de refuerzo y apoyo a los estudiantes. Por eso puse en rojo y por eso puse esta personita aquí, ¿no? Que es el coach o la coach asignada a sus colegios. Entonces aquí es el ejercicio de cómo fue el diagnóstico. Esta fue una evaluación de diagnóstico que, aunque no es legible totalmente para, sobre todo las personas que están al fondo, la voy a leer. Entonces vamos a ver si el pointer me funciona, que sería este que está acá, ¿sí? Aquí tenemos en una primera evaluación un 46% de logro en ese primer corte basado en los planteamientos que tenemos que cubrir en este momento del año. El porcentaje mínimo planteado para aprobar esta prueba era de un 60%. Recuerden, esta es una evaluación diagnóstica que ya está preconcebida y que está basada en los planteamientos del Ministerio de Educación. Entonces, si se dan cuenta, tengo el porcentaje global y luego aquí tengo el desglose estudiante a estudiante. Y aquí voy a mencionar una estudiante cuyo nombre hemos cambiado, que se llama Isabela Casadiego. Vamos a hablar de Isabela, porque Isabela particularmente ha obtenido un 53% de resultado en esa primera evaluación, ¿vale? Pero luego, si yo avanzo, yo voy a poder ver un escenario de las competencias que está evaluando esta prueba, que son analiza, comprende, integra, aplica y valora. Y aquí lo que vamos a ver es que las mayores dificultades se dan en los ejercicios que tienen que ver con comprensión, con integración, con aplica y con solución. Esta, como es la primera evaluación, hay una correlación en porcentaje de resultado y en el número de estudiantes que tienen esa dificultad, ¿vale? Es decir, que yo voy de un escenario general a un escenario por competencia y luego, pues tengo aquí una
división en cuanto a los estudiantes que logran ese objetivo mínimo y no. Aquí hago el foco nuevamente en Isabela, ya les voy a contar por qué. Porque en los estudiantes, ya puedo hacer también aquí un zoom un poco más ligado, además de las competencias, a los aprendizajes que tienen que desarrollarse. Caracterización de variables, operaciones entre fracciones, entre otros. Y aquí tengo también una discriminación en cómo está ese porcentaje. Es decir, yo puedo ver el macro de la evaluación, el aspecto de competencias, el aspecto de temáticas, y lo puedo también llevar a un punto de estudiante a estudiante para saber en dónde estamos, cómo estamos, y con esta información, pues ya les cuento en un momentito cómo accionamos esos planes de mejora. Este es muy interesante porque es el aprendizaje donde yo puedo ver cuáles se han alcanzado por el estudiante y cuáles no. Entonces, en el caso de Isabela, vemos que 1, 2, 3, 4 están sin alcanzar, que ha alcanzado 3 de sus objetivos de ese desarrollo de esas competencias y uno que está, digamos que en un escenario intermedio, ¿vale? Es decir, ese zoom y esa interpretación de la información es la que ustedes pueden hacer de la mano con su equipo de coaches académicos. Lo que ustedes vayan a tener que ver el estudiante a estudiante, porque ustedes manejan el nivel directivo del colegio, pero sí con las coordinaciones académicas y con los equipos de maestros, poder tener esa interpretación de la información para saber estudiante a estudiante en dónde estamos bien, en dónde no y qué debemos hacer para trabajar según las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, este ejercicio analítico, generamos un plan de acción y un plan de fortalecimiento de aprendizajes. ¿Con qué lo hacemos? Ustedes también tienen a disposición, y los estudiantes, una gama de recursos muy fuerte, tanto en componente físico como en componente digital. Particularmente el componente digital lo que te permite es asignar a través de la herramienta de gestión de aprendizaje que se llama Estela, cuáles son esos recursos que Andrés Guerrero necesita o que Isabela necesita para poder fortalecer particularmente esos aprendizajes donde hay que trabajar un poco más para lograr alcanzar el objetivo que se ha planteado. Y luego, pues esa analítica o esa volver a evaluar para ver si ese progreso se ha alcanzado o no. Entonces, el ejemplo que les voy a dar aquí es de un tipo de recurso, particularmente en el área de matemáticas, si le das play por favor, en el área de matemáticas de 5º grado, donde el estudiante tiene 3 elementos que son explorar, relacionar y consolidar con esta tipología de ejercicios, donde básicamente yo como maestro los asigno al estudiante dependiendo de las diferentes necesidades. El estudiante tiene aquí las diferentes actividades muy similares a la tipología que se trabajan en pruebas estandarizadas para fortalecer, digamos, ese escenario de práctica. Voy navegando y completando los diferentes tipos de ejercicios y en ese tipo de ejercicio voy recibiendo el feedback para ir identificando si lo he hecho bien, si no, y puedo tener la oportunidad de volver a repetir la actividad hasta que logro tener un nivel de comprensión, un nivel de refuerzo que sea importante y que me permita pues llegar a enfrentarme nuevamente a un ejercicio de evaluación para el aprendizaje y determinar ese nivel de mejora. Entonces aquí he seleccionado la respuesta, envío la respuesta y así se desarrollan, digamos, todo el tipo de actividades que tenemos a disposición. Reitero, este es un ejemplo del contenido de matemáticas de 5º grado, que fue parte del plan de trabajo que se hizo en este grupo durante la evaluación, o más bien a partir de la evaluación que aplicamos y con la analítica que realizamos, ¿vale? Si quieres vamos a la siguiente, por favor. Entonces, después de este ejercicio, este momento fue un par de semanas de refuerzo, volvimos a aplicar la evaluación. Y fíjense que aquí encontramos que pasar del 43% movimos a 52% en un par de semanas con esa planificación de refuerzo y con esas estrategias individualizadas. Entonces, ¿qué hizo el cole? Reitero, la aplicación del diagnóstico, el trabajo conjunto con el equipo de coaches para planificar las acciones que había que hacer con los diferentes grados, asignación de las actividades de refuerzo, como el ejemplo que les acabo de mostrar, y luego aquí empezamos a ver. Y fíjense que en el caso particular de Isabela, pues logramos un evolutivo de un 53% que ella tuvo en su primera evaluación a un 100%. Y puede que no todos los estudiantes alcancen ese 100% en ese segundo corte, pero la idea es que como yo ya sé
dónde están las áreas de trabajo, dónde están las áreas de mejora, pues podré determinar esos planes de acción y esas herramientas de refuerzo adicional para poder apoyar al estudiante y lograr esos objetivos de aprendizaje que se han trazado. El siguiente componente del cual les quiero hablar es Stella, que Stella es el sistema de administración o la herramienta de administración de aprendizaje. En Stella están los contenidos de refuerzo, como el video que les mostré del área de matemáticas, ¿vale? Entonces, junto con la herramienta Pleno, que es la que me permite ver el evolutivo en los aprendizajes de los estudiantes, Stella aloja, reitero, los contenidos y podemos monitorizar allí cómo está siendo el uso de esas herramientas por parte de nuestro equipo docente. Es decir, no es el uso por el uso, sino el uso con el objetivo de que estemos aprovechando la información y que tengamos esos 3 niveles de los cuales hablaba Liliana, que es accedemos a la información, usamos la información y generamos un nivel alto de apropiación. Entonces, este es un ejemplo de este cole. Fíjense que teníamos un 37% entre maestros y usuarios que accedían a la herramienta antes de empezar a aplicar todo este ejercicio de evaluaciones diagnósticas y herramientas de práctica y refuerzo, y consumían, es decir, que acceden y utilizan los contenidos, un 34%. Pero fíjense que de manera paralela, cuando empezamos a hacer un uso de las herramientas, como el ejemplo que les acabo de mostrar, pasamos de un 37 a un 41% y un consumo de un 34 a un 38%. Este tipo de información ustedes la acaban de recibir. Me informa Carmen, que es la gerente del equipo de coaches, que ustedes acaban de recibir esta información. Pero reitero, esta información se articula con la información de Pleno, que es la información que nos permite ver los aprendizajes. Reitero lo que mencionaba. Esta herramienta nos permite ver el uso, yo diría que el escenario de apropiación, pero Pleno y la estrategia que monto con Pleno es la que nos permite evaluar la evolución en los aprendizajes en los estudiantes. Entonces, voy aquí un poco a repasar cuál podría ser una sugerencia de acción para el trabajo que ustedes pueden hacer con nuestro equipo de coaches académicos y con las herramientas que tienen a disposición. ¿Qué es? Primero, contactar o abrir la puerta al coach académico. Ese, digamos, que es el escenario fundamental y el punto de partida. Establecer una política de uso de las herramientas, porque eso me permite tener una apropiación. ¿Con qué frecuencia voy a utilizar las herramientas? ¿Con qué propósito? Eso es muy importante, porque no es usarlas por usarlas, sino usarlas con un objetivo de mejora continua. Luego, utilizar las herramientas de diagnóstico. Si no las hemos utilizado, creo que estamos todavía en un buen punto para analizar hacia dónde vamos a trazar el horizonte de trabajo el resto del ciclo académico. Luego, generar ese proceso de analítica, que reitero, nuestro grupo de coaches está para apoyarles, para ayudarles a comprender de una manera un poco más ágil, porque entendemos perfectamente que el volumen de trabajo que existe en las direcciones es muy alto, y de la mano con los equipos de coordinaciones, jefaturas y líderes de área y los mismos maestros podemos trabajar en esta analítica. Luego, generar esos planes de trabajo y en herramientas como Stella asignar de manera personalizada los recursos que nos permitan fortalecer las diferentes necesidades de los estudiantes, evaluar nuevamente y determinar el progreso, para luego continuar el ciclo, que sea un ciclo de mejora continua. Aprovecho este foro y esta conversación para anticiparles un poco lo que viene dentro de las herramientas como Pleno. Lo primero que les voy a contar es sobre el índice de progreso académico. Tengo aquí un video muy cortito de 1 minuto para que ustedes conozcan de qué se trata. Por favor. En Compartir, sabemos que la calidad educativa es fundamental para los colegios privados. Por eso, hemos desarrollado el Índice de Progreso Académico, o IPA. ¿Qué es el IPA? Es una herramienta de evaluación que mide el progreso académico de los estudiantes en matemáticas y lenguaje con pruebas estandarizadas, alineadas con los más altos estándares de calidad educativa. ¿Cómo beneficia al colegio? Proporciona datos precisos a directores y profesores, ayudándolos a tomar decisiones estratégicas para mejorar la calidad educativa. ¿Cómo beneficia al estudiante? Empodera a los estudiantes, permitiéndoles monitorear su rendimiento y ajustar su enfoque de aprendizaje para alcanzar metas académicas más altas. ¿Cómo beneficia a la familia? Ofrece a las familias información detallada sobre el progreso académico de sus hijos, facilitando su participación y apoyo en el proceso educativo.
El IPA de compartir, transformando la educación privada para un futuro mejor. Contáctanos hoy mismo para implementar el IPA en tu colegio. Entonces, el índice de progreso académico básicamente es una herramienta que estará en pleno, que como ustedes lo veían tiene 2 cortes en el ciclo académico y que de manera estandarizada y rigurosa, pues a ver cómo va el proceso para lograr establecer un comparativo de una manera un poco más formal y poder demostrar el progreso, el avance, pero sobre todo, como se mencionaba en el video, que el estudiante se apropie de su proceso, que la familia participe de manera activa acompañándolos y obviamente que a nivel estratégico institucional podamos orientar o reorientar procesos de una manera más focalizada. Entonces, esto estará a disposición de ustedes en breve, ya les comunicaremos para que ustedes puedan aprovecharlo, pero estaría muy bien que esta primera parte que he mencionado nos prepara para que cuando tengamos este segundo componente a disposición ya tengamos un nivel de apropiación alto y saquemos mayor provecho a la herramienta. Y el siguiente es que dentro de Pleno estamos trabajando con nuestro equipo corporativo de tecnología educativa en mejoras de la mano con la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos desarrollando? Estamos desarrollando procesos de calificación automatizada, pero focalizado en elementos como preguntas abiertas. Que yo tenga la posibilidad de darle feedback a los estudiantes en preguntas que sean de índole abierta. Eso está muy interesante. Pero luego, que yo adicionalmente le pueda dar feedback, no solamente de lo correcto o de lo incorrecto, sino un nivel de profundidad mayor, para que yo, reitero, como voy a apropiarme de mi proceso como estudiante, pues sepa exactamente en dónde debo mejorar. Y esa mejora de la mano con unas rutas de refuerzo planteadas para que yo sepa dónde debo trabajar y qué específicamente debo reforzar. Entonces, eso que nosotros vamos a hacer de manera planificada, luego va a tener una potencialización a través de la inteligencia artificial. Por eso es muy importante, antes de echarnos a correr, empezar a andar y apropiarnos de estas herramientas, generar esas evaluaciones diagnósticas, esas analíticas de la mano de nuestro equipo de coaches, esos planes estratégicos y ese proceso de mejora para que cuando estos 2 elementos lleguen ya tengamos unas horas de vuelo, como se dice, y podamos aprovecharlas de una mejor manera. Fundamentalmente eso. Entonces, conectando con lo que decía Liliana, un escenario de muchos retos, pero con herramientas de mucha calidad, con información de alto nivel, con personas de alto nivel también como el equipo de coaches que pueden trabajar de la mano con ustedes, con los equipos de maestros, para generar con herramientas de altísima calidad, como lo que veíamos en el video de nuestros ejercicios dentro de los libros digitales, planes de mejora personalizados y un proceso constante que nos permita asegurar que nuestros estudiantes alcanzan esos objetivos de aprendizaje que son muy rigurosos en nuestra educación privada. Así que agradecerle la atención, muchas gracias.